y el puntiforme son los métodos que es el directo o inmediato, también llamado de Auerbach. Consiste en golpear el tórax con la yema de los dedos, o sea, de esta forma. Vamos a golpear con la yema de los dedos. Vamos a ir siempre haciendo el examen. Puede ser primero pulmón derecho, pulmón izquierdo, o puedo hacer comparativo el pulmón derecho y el izquierdo desde el vértice, la parte media y la parte de la base. Vamos ordenándonos para hacer el examen. Vamos desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, haciendo las comparaciones de las regiones hasta la base. Por ejemplo, fíjense, ahí está la percusión de Auerbach. Vamos con el método indirecto o mediato. Este, también llamado dígito digital de Herbart, es el más utilizado, el que más los médicos van a utilizar y se acostumbraron a hacerlo. ¿Esto en qué consiste? En golpear sobre la última falange, lo que les enseñé y les dije que practiquen, porque en la práctica ustedes lo van a hacer. Cuando yo les pregunte, haga el método indirecto de percusión, ustedes me tienen que indicar así como les estoy mostrando. Golpear. Entonces vamos a ir golpeando en la falange, el dedo medio, y vamos a apoyar en una pared, ¿sí?, de la pared, fíjense, y levantando los demás dedos. Y el otro dedo percutor, que puede ser el dedo medio o el índice, va a ir percutiendo. Estos golpes tienen que ser ligeros y muy suaves. Siempre vamos a hacer la flexión de la muñeca, no más de 2 a 3. O sea, yo voy a golpear 1, 2, 3. Ese golpe que yo voy a hacer tiene que ser en un solo tono. No tengo que hacer uno que puedo hacer de esta forma, uno y el otro más fuerte, el otro más rápido, o va a ser así. No, porque no voy a tener el sonido que voy a ir a buscar. ¿Ya? Va a haber alteraciones o confusión. Entonces, fíjense la percusión. Esta otra imagen de percusión indirecta que está haciendo en la parte posterior del pulmón en la base. La ortopercusión de Flesch. Esta ortopercusión utilizamos en zonas que nos van a limitar, que sea muy reducido, que no pueda poner yo toda mi mano. En esto, por ejemplo, puede ser la región supraclavicular, la región axilar, la región supraesternal. Son regiones exclusivas para la ortopercusión. Este es el método, ¿ve? Doblamos el dedo para hacer la ortopercusión. Solamente mi dedo va a ir a la región, ¿no? Nada más. La posición del paciente. En la posición que puedo yo utilizar para la percusión, puede ser que el paciente esté sentado. Puedo hacer también de cúbito lateral cuando el paciente no pueda sentarse. Puede ser de pie. Y cuando está sentado, siempre hagamos que los brazos vayan, que caigan pasivamente, ¿no?, hacia el tronco o las palmas de las manos, o le decimos que las palmas de las manos pongan en las rodillas. Entonces nos muestran todo lo que es tórax posterior cuando yo estoy examinando tórax posterior. ¿Y eso para qué? Para que relajen los músculos y podamos hacer mejor el examen. ¿Cuáles son los sonidos que voy a ir a escuchar a la percusión? Va a depender mucho, ya dijimos, de la topografía del tórax del paciente. Voy a ir a buscar un sonido llamado claro pulmonar, que es exclusivo de los pulmones sanos. Ese es el ruido a la percusión. Puede haber matidez, pero ya aprendimos que matidez se encuentra en el corazón y en el hígado, son órganos sólidos. Puede haber timpanismo,
que es un ruido patológico para el pulmón. Se dice que es normal en todas las vísceras huecas y en el espacio semilunar de Traube. Puede haber un sonido submate o hipersonoridad. Son ruidos que puedo encontrar. Entonces, esto es lo normal. En el pulmón voy a escuchar claro pulmonar, en el hígado matidez. Ya sabemos cómo es el ruido mate, es un ruido sólido de madera pétrea, ¿no? Y el timpanismo es cuando hay presencia de aire, ¿no? Eso encontramos en intestino, encontramos en estómago, que es normal ese ruido. Y del pulmón es el claro pulmonar. Aquí vamos a encontrar timpanismo, que estaría casi en el área pulmonar, que tendríamos que escuchar en la parte del claro pulmonar. Pero en este triángulo de Traube sí puedo escuchar timpanismo, que es lo normal. Son espacios semilunares aproximadamente de 9 a 11 centímetros de largo y 10 centímetros de altura, localizados por debajo de la línea mamaria izquierda. Y fíjense en esta otra figura, también puedo yo delimitar el hígado, que es matidez, ¿no? El corazón y el triángulo, que estaría a este nivel, que sí, ahí puedo escuchar timpanismo. Y aquí, que es el claro pulmonar, si es que hay un derrame, yo voy a escuchar directamente matidez, ¿ya? Aquí. Entonces esto me va a decir que algo está pasando con los pulmones. ¿Cuál es la dinámica de la percusión pulmonar? ¿De dónde a dónde voy a comenzar la percusión? Primero me voy a ir a los campos apicales de Pueller, que el médico, ¿qué va a hacer? Se pone por detrás del paciente, empieza a percutir desde la raíz del cuello del paciente, desde la raíz, nos vamos hacia los hombros y vamos a ir buscando el ruido que es el claro pulmonar hasta escuchar el mate. Voy de arriba hacia abajo, me voy a la parte de la raíz, de la parte superior, cuello, me voy al ilio, base interna y la base media. Y si yo me voy bajando en la parte derecha, ya voy a escuchar matidez, porque ya ahí voy a encontrar órganos sólidos. Pero si hay un estrechamiento muy acentuado en las áreas de mi paciente o alteraciones que pueden haber o infiltrados pulmonares, entonces ya los ruidos van a ir a cambiar. En el plano posterior el sonido es más elevado, es muy claro que vamos a escuchar. Entonces vamos a poner los dedos en las costillas. Entonces yo siempre voy a palpar la costilla superior y la inferior y voy a poner en medio el dedo, ¿no? Si digamos estas son las dos costillas, entonces voy a poner ahí mi dedo para percutir, porque si yo pongo encima de las costillas no voy a escuchar nada, ¿no? Entonces siempre vamos a buscar los espacios. Vamos desde el vértice hacia las bases, ¿no? Puedo hacer de primero la derecha, izquierda o comparativo. Voy a ver la movilidad, la respiración. Vamos a investigar en inspiración forzada, si hay algún cambio en el paciente. Yo percuto cuando el paciente está respirando normal. Y si yo encuentro algo patológico que me llama la atención, entonces le digo, señor, respire profundamente. Entonces hago una inspiración y de ahí vuelvo a percutir. ¿Por qué? Porque me está metiendo aire a los pulmones. Entonces vamos a ver si hay alguna alteración. Y bote. Entonces hago que haga la expiración. Yo no le voy a decir al paciente, señor, inspire y expire, porque el paciente no va a saber. Nuestro lenguaje médico es muy diferente para conversar entre médicos, entre colegas, y no con el paciente. No nos acostumbremos a decirle,
señor, usted va a expirar y va a inspirar. El paciente le va a mirar y no va a saber qué me quiere decir. Es mejor hablar un lenguaje que hablamos, ya habíamos aprendido las directrices, ¿no es? Entonces, un lenguaje muy sencillo. Entonces, señor, usted va a respirar profundamente y va a botar todo el aire, ¿no? Así a uno le van a entender. Entonces, hacemos limitaciones en inspiración y expiración que va a cambiar. Cuando hace una inspiración forzada, nosotros podemos ver el límite horizontal en la dorsal 10. Cuando hace una expiración, eliminan el aire, vamos a ver un límite de base de 4 a 6 centímetros menor, que podemos también diferenciar esto en los derrames o adherencias pleurales. En el plano anterior, entonces una vez ya examinando el plano posterior, me voy a la parte anterior. Comienza desde la clavícula, supra e infra, a ambos lados, derecha e izquierda. Nos vamos a las regiones axilares laterales, examinando de línea anterior, media y posterior. Aquí se está examinando un niño, pero fíjense que el dedo del médico abarca casi todo el tórax en el niño, ¿no? Entonces en el adulto no va a ocurrir lo mismo. Vamos a ver si también el adulto es varón o es mujer. En este caso, en tórax anterior, cuando examinamos a una mujer, tenemos las glándulas mamarias. Entonces hay glándulas mamarias normales, pequeñas o grandes. Entonces es un poco incómodo en la mujer en la parte anterior. Entonces en la mujer vamos a hacer regiones supra e infraclavicular, ¿ya? En cambio en el varón sí podemos hacer nos vamos a ir más a la parte posterior y lateral. ¿Qué pasa si hay una disminución? Vamos a ir a escuchar. Cuando hay disminución del sonido en los derrames, vamos a escuchar matidez hídrica, en especial en la curva parabólica de Davos-Guerellis, que vamos a ver cuando el día miércoles veamos placas radiográficas. Puede ser en las atelestasias, en las condensaciones pulmonares o neumonías, en las tuberculosis pulmonar y en los tumores. Vamos a escuchar disminución de la sonoridad del plano. Cuando escuchamos aumento del ruido, escuchamos en los enfisemas atróficos, compensador o pulmón vicariante, timpanismo. Cuando se habla de pulmón vicariante, por ejemplo, que yo tengo un problema en pulmón derecho, por ejemplo, que tengo un derrame pleural masivo, hay matidez completa. ¿Qué voy a escuchar en el pulmón sano? Un aumento, o sea, este pulmón izquierdo que está sano va a compensar al pulmón que está dañado. O sea, tenemos que aprender a hacer como los pulmones, ¿no? Ayudar al que nos necesita. Y el médico aprende muy bien eso, ayuda bastante. Entonces, a eso se llama, a ese pulmón que está compensando la función del pulmón dañado, se llama pulmón vicariante, ¿ya? Que aumenta la sonoridad, aumenta el trabajo. Entonces vamos a escuchar muchas veces timpanismo. También vamos a escuchar un aumento en los neumotórax espontáneos o también neumotórax traumáticos. ¿Por qué? Por la presencia de bulas enfisematosas o heridas penetrantes. O sea, han visto un paciente que ha sido agredido por un arma blanca, en pulmón derecho o izquierdo, por lo tanto, este pulmón está dañado y el otro pulmón va a compensar. O en las cavernas grandes que vamos a encontrar el pulmón. Aquí, por ejemplo, en la percusión tenemos lugares donde sí podemos comenzar desde el vértice, supra e infra,
en las partes laterales y las bases. Aquí estamos con la ortopercusión, fíjense que son en las supraclaviculares. Luego en la parte posterior nos vamos desde la raíz del cuello, toda la parte interna del omóplato. Aquí en el omóplato no voy a hacer percusión, no. Cuando yo tomo examen oral y si es que vamos a ir al hospital, alguien me pone el dedo en el omóplato, se aplazó, porque no se pone, no vamos a escuchar nada, hay hueso. Entonces nos vamos a ir en las partes internas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener, aquí no podemos poner en la parte media porque está la columna o otro hueso. Entonces estamos aquí en la parte media, serían los ilios. Después nos vamos al borde inferior y la parte inferior del omóplato, que sería la base. Vamos a ver en esta percusión qué va a pasar. Vamos a ir desde el dorso, vamos a diferenciar la columna, vamos a ir a hacer la excursión de las bases hasta la parte inferior. Luego nos vamos a la región anterior, posterior y la región axilar. Son 3 regiones que vamos a examinar: anterior, posterior y axilar, o lateral también llamado. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué ruidos vamos a escuchar? Por ejemplo, si encontramos matidez, vamos a ver que ese ruido es patológico en el pulmón. No tiene que haber ruido mate. Si es que hubiera matidez, tenemos una condensación o neumonía, tenemos derrames pleurales. Si hay un aumento de la hipersonoridad o también timpanismo, ¿en qué caso vamos a tener timpanismo? En el enfisema, en el asma y en el neumotórax. Entonces aquí volvemos a repetir la matidez, encontramos condensaciones, las neumonías, los derrames pleurales y el timpanismo, enfisema y neumotórax y asma. Ahí está la percusión en un paciente en decúbito dorsal, y fíjense que el médico separa los dedos porque aquí están las costillas, y ahí comienza a hacer la percusión. Entonces, otro concepto que dice que es una técnica que indica cambios en la densidad de los tejidos pulmonares, que puede ser con el dedo percutorio, el tercer dedo, o sea, el dígito digital estaría, ¿no es? En esta posición de Trendelenburg también utilizamos para pacientes que queremos que elimine la secreción. Es una posición de cúbito ventral o prono, que es lo que estamos utilizando actualmente en los pacientes con COVID. También hago mi percusión con el paciente. Y fíjense, aquí tenemos las figuras de percusión. Pero, por ejemplo, en nuestro medio, que estamos pasando momentos bien difíciles para el médico, en toda especialidad, todas las especialidades se la están viendo feas, más nosotros que somos médicos internistas y terapistas, y que nos llega todo a nuestra sala, pero también fíjense cómo estamos atendiendo a los pacientes. Ya no hay esa comunicación directa. El examen que les estoy enseñando, ya muy poco lo estamos haciendo, ¿no? Fíjense cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que separar del paciente. Miren, nos ponemos, aparte de una cámara facial, tenemos una vitrina, un vidrio. En consulta externa es lo mismo, le ponen un vidrio. Ya tiene que ser muy necesario donde el médico va a ir a la percusión, pero tengamos la esperanza de que todos vamos a volver a la normalidad. Bueno,
¿Hasta aquí alguna pregunta de la percusión? Doctora, y si el paciente tiene un sobrepeso, ¿se ha afectado la percusión igual? Porque A su todos. sentido sería demasiado. Ya, Jenny, a todos le hacemos el examen, solamente la diferencia va a ser el grosor y que puede haber tal vez una disminución del sonido, pero usted en estos casos le va a decir al paciente que inspire, o sea, que respire profundamente para que sus ruidos sean más claros. En inspiración y en expiración usted hace la percusión en estos pacientes que tienen mucha masa. Otros que vamos a tener dificultad va a ser en los pacientes, por ejemplo, que, que tengan mucha masa muscular, ¿no? Hay muchos pacientes que hacen fisiculturismo, digamos, ¿no? Mucho músculo, pero también nos damos en estos casos que respire profundamente y ahí los ruidos van a ser más claros. En otro problema que tenemos es en los pacientes que tienen mucho vello en la parte anterior y posterior. En ese caso ya dijimos que se moja un poquito, ¿no? Se moja un poquito para que no alteren los ruidos. Después no. Ya, doctora, gracias. Ya. Vamos a continuar entonces con la auscultación. Ya lo pueden ver en la pantalla, ¿no ven? Sí, doctora. Ya. Sí. Bueno, entonces continuamos. La auscultación es otro método semiológico que es muy utilizado y necesitamos para eso el fonendoscopio, ¿no es? Pero aquí vamos a aprender qué otro método hubiera si es que yo no tengo en ese momento mi fonendoscopio. Miren acá el niño tan chiquitito, no tiene miedo al médico, no tiene miedo, feliz está porque le está escuchando. Entonces es muy hermoso examinar a un bebé. Es mucho mejor examinar a un bebé muchas veces. Bueno, pero vamos a ver sobre la dinámica respiratoria para hacer la auscultación. Vamos a hacer primero la frecuencia respiratoria, que normalmente dijimos que es entre 14 y 20, que esto puede estar aumentado, para nosotros la taquipnea, o puede estar disminuido menos de 12, que es la bradipnea. Ya habíamos estudiado eso. Vamos a ver la regularidad de la respiración, vamos a observar la profundidad de la respiración del paciente y también el tipo de respiración que tenga. Aquí ya habíamos hablado también de los tipos de respiración, pero vamos a completar los otros que no habíamos visto. Por ejemplo, esta es una respiración normal. Inspiración y expiración. Y después viene la respiración con periodos de apnea un poquito más prolongados, donde ya el paciente está respirando, por ejemplo, 10 por minuto. Apenas está respirando, ¿no? Es la bradipnea. Luego, aquel paciente que viene con dificultad respiratoria y necesita respirar, o sea, aumentó, está en 25, 28, hasta 30 por minuto, para nosotros sería la taquipnea. Aquí hay una dificultad respiratoria. O también que sea una respiración profunda en la cual nos puede dar un aumento de la profundidad o hipernea. Y la de Cheyne-Stokes, que ya estaría en el grupo de los patológicos, pero vamos a ver las otras. Aquí tenemos una respiración llamada alternante. En esta alternante vamos a tener una respiración profunda y luego una normal, una profunda y una normal. Luego vienen otros que sería que aquí observamos una respiración normal
pero un periodo de apnea más prolongado que vemos que se llama una respiración paradojal. Luego encontramos una respiración, pero seguida de 2 respiraciones rápidas y viene un periodo de apnea. Luego 2 respiraciones o 3 respiraciones rápidas y otro periodo de apnea. A esto se llama respiración de Biot. Encontramos en las insuficiencias respiratorias o alteraciones respiratorias. Tenemos aquí otra respiración profunda, un periodo de apnea y una de amplitud, que es la de Kussmaul. Esta respiración vamos a encontrar en los pacientes diabéticos, en la cetoacidosis diabética, ¿ya? En pacientes descompensados. Son como si estuvieran roncando y después paran de respirar y nuevamente despiertan roncando, profundo. La otra es la que comienza con una respiración pequeña y esa respiración va aumentando y después va bajando. Esta respiración se llama de Cheyne-Stokes en los problemas cerebrales. Otra clase de respiraciones o trastornos en el ritmo. Vamos a ver que hay respiraciones en la cual están normal y después viene una respiración profunda. Miren, estas son normales y viene una respiración muy profunda. A esta respiración se llama en escalera. Por ejemplo, cuando yo estoy comenzando a hacer ejercicio, yo respiro normal, pero si ya yo avancé 5 o 6 cuadras y aumenté mi velocidad, entonces ya necesito más una respiración más profunda, o sea, meto más aire. A eso se llama respiración en escalera. Otra respiración que va comenzando también normal y viene una con muy amplia y luego normal. Miren que de pronto, siendo normal, viene una muy profunda y luego normal. En estos casos todos lo hemos tenido. Por ejemplo, suspirosa llamada. Uno está tranquilo, respirando normal y de pronto yo me acuerdo de algo malo o algo bueno o tal vez una pena que tengo y de repente hago una respiración profunda, ¿ya? O cuando yo veo a alguien que me encanta o me gusta, una chica muy bonita o un muchacho muy bonito que bueno apareció, ya lo miro, ¿no? Entonces a eso se llama suspirosa, una respiración muy profunda y las demás son normales. Después vemos otras respiraciones pequeñas pero con profundidad que se llama la jadeante, que va aumentando la respiración. Luego tenemos la que en crecimiento en amplitud y también que podemos tener cuando a alguien le da un hipo. Por ejemplo, uno está tranquilo y viene un hipo y no puede parar, ¿no? Y los amigos que le hacen asustar, que le hacen tomar agüita, que es igualito, el hipo continúa, que se ve que en amplitud y profundidad aumenta. Luego viene otra respiración que también comienza con pequeña respiración y va aumentando y se disminuye. En esto encontramos en aquellas personas que tienen mucho sueño o tienen mucha hambre, de repente están, ay, tengo hambre, ay, tengo, ¿no? Y comienzan a bostezar, también llamada de bostezo. Bueno, recordando todos los tipos de respiración, nos vamos al examen. Fíjense, ahí está una doctorita con su fonendoscopio y el paciente. Si es que no podemos sacarle toda la ropa al paciente, uno lo levanta todo y uno comienza a hacer el examen. ¿Qué es la ocultación entonces? Es un método semiológico que consiste en aplicar el sentido del oído para recoger
todos aquellos sonidos que va a producirse el organismo, o sea, la parte pulmonar, ¿no? También, igual que la percusión, vamos a tener métodos. Puede ser directa o inmediata. En este caso, yo no tengo fonendoscopio, me olvidé mi fonendoscopio. ¿Y qué vamos a hacer? También podemos escuchar los pulmones, pero pongo la oreja sobre el tórax del paciente, ahí está. Si tengo un pañuelito o un papel, pongo al tórax del paciente y pongo mi oído. No hay por qué decir, no traje mi fonendo. El que no trajo su fonendo, ahí está la oreja directa, lo que antes se hacía. En esa figura, por ejemplo, en la figura que teníamos aquí, ¿quién es este señor? ¿Quién es este médico? ¿Alguien lo conoce? A ver, ¿quién me puede decir quién es este médico? ¿Nadie lo conoce? Ni idea. Bueno, ya. Entonces la tarea para el miércoles. Van a investigar quién descubrió el fonendoscopio y por qué. ¿Ah? Este es el señor que por él descubrimos el fonendoscopio. Es el médico René Leanet. Ya, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, cuénteme. Dice que era, bueno, a lo que he leído era más por pudor para no tocar a las mujeres o algo así, porque antes se utilizaba el oído. Ya, entonces él no quería auscultar a las mujeres. Más que todo era como se dice, por pudor, algo así, no lo he leído. No, está bien, caliente que él. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo entonces él? Él tenía vergüenza. para que escucharlo. Para no ¿No acercarse sería para al canalizar el sonido del pecho del paciente? ¿Más mejor? ¿Qué hizo Lenet? A ver, ¿qué hizo? ¿Cómo se inventó? Era un tubo de papel largo. Muy bien, así como dicen, está en la figura. Un tubo de papel para que haya distancia. O sea, hizo un tubo y ya no se apegaba mucho. Es como cuando uno es niño, digamos, no sé si ustedes hicieron eso, pero uno quería llamarse por teléfono, nos sentíamos inventores, ¿no es? Y nos hacíamos con esos vasitos desechables, le poníamos un hilo y para que el hermano o el primo se vaya al otro cuarto y de ahí gritaba ¡hola! Y el otro ahí, ¿no? ¿Cómo el sonido va a ir hacia el otro lado? Entonces Lenet lo que hizo fue eso, para que haya una distancia en el paciente y él no pueda acercarse, no pueda poner su oído. Entonces aquí nosotros, si nos olvidamos el fonendoscopio, no hay ningún problema. Miren cómo podemos hacer la auscultación. Pero actualmente tenemos el método indirecto o mediato que utilizamos el fonendoscopio para escuchar. Ya les he enseñado cómo se utiliza, cómo se tiene que poner, cómo tengo que preparar el fonendoscopio para el examen. Bueno, requisitos para hacer bien el examen. Primero, el ambiente tiene que estar tranquilo, una temperatura confortable, aislado de ruido, de luz mejor velada, que haya para ustedes primero un silencio total. Yo cuando hacía la práctica de auscultación a los alumnos les decía que en la práctica, esa práctica lo hacíamos tarde, cuando ya los familiares se iban de los pacientes y más o menos hacíamos entre 6, 7, 8 de la noche
y para que puedan escuchar mejor, ¿ya? Entonces, el paciente puede estar sentado, puede estar en decúbito dorsal, y si es que está sentado, los brazos apoyados en la rodilla. La respiración tiene que ser normal, yo no tengo que decirle que lo altere. Si es que no escucho muy bien, recién le digo que respire como cansado, como si hubiese corrido, para que tenga una inspiración profunda y expiración. Y si mi paciente tiene mucha hipertricosis o mucho vello, lo humedezco para que no raspe mi membrana de la campanilla y haya otro sonido, ¿no? Muchos pacientes van a tener varones donde les va a confundir muchas veces los ruidos. El estudio tiene que ser ordenado, tiene que ser completo. Comenzamos desde el vértice, nos vamos a la parte media y terminamos en la base. Primero hacemos la parte posterior del tórax y luego la parte anterior. Durante el examen nosotros tenemos que decirle al paciente, aparte que respire profundamente, inspiración y expiración, le digo que tuesa. A ver, que tuesa, señor, ¿para qué? Para que si tiene secreciones en los pulmones, moviliza y yo pueda escuchar mejor. Igual como en la percusión, tengo que, no le voy a hacer con mi lapicero al paciente así, pero ya imaginariamente voy a poner mi campanilla en la parte del vértice, la parte del ilion, en la parte inferior del omóplato, en la parte interna, y las bases. Y en la parte anterior, supra y infraclavicular, en la parte mamilar y las bases. En los niños es más fácil. Entonces, en los niños es vértice, medio y base. Son puntos de ocultación que también puedo yo hacer vértice, medio y base. O en la parte axilar, si yo pongo mi fonendoscopio en la parte superior, fíjense, estoy escuchando el lóbulo superior, parte media, el lóbulo medio y la base, que es el lóbulo, ¿no? Si es que hago al derecho, si es que al izquierdo, lóbulo superior e inferior. Vamos a ver los puntos de ocultación. Aquí tenemos los puntos de asma de Goodman. Esta se encuentra en la fosa supraclavicular, fíjense, supraclavicular, el ángulo formado entre la clavícula y el esternocleidomastoideo, o también llamado ángulo asmático, donde se escucha mejor en el asma. Tenemos el de alarma de Chauvet, que es en la mitad de la línea que vamos a trazar desde el espacio que existe entre la apófisis espinosa de la C7 y de la torácica 1, para que podamos escuchar la parte media. La parte media. Luego vamos a la parte iliar, que corresponde a la bifurcación de la tráquea. Vamos a ir hacia los bronquios, bronquiolos, zona de los ganglios del ilio, la región de la región escapulovertebral, a la altura más o menos de la apófisis de la transversa torácica 3. Otro punto sería la de la alarma basilar. Esto es inmediatamente por debajo de la escápula, en la parte inferior, dando un diagnóstico precoz de neumonía o bronconeumonía. La cisural, que coincide con el borde interno de la escápula, cisural, colocando la palma de la mano en el brazo, al mismo lado vamos a ir hacia los hombros. ¿Qué significa? Que yo le voy a decir a mi paciente que si yo voy a escuchar el pulmón derecho, su mano tiene que cruzar y agarrarse el izquierdo.
Ahí, ¿por qué? Porque me está abriendo esta región de la escápula y voy a escuchar mejor. Igual del lado izquierdo, entonces hago que la mano agarre el pulmón derecho, entonces me está abriendo toda la región cisural. La región axilar, que es de la parte superior, hago en la parte de la línea media, anterior y posterior, alcanzando desde el lóbulo superior hasta el lóbulo inferior. ¿Qué ruidos normales voy a ir a escuchar? Tenemos 3 ruidos normales: el murmullo vesicular, la respiración bronquial y la respiración broncovesicular. ¿Cuáles? ¿Cómo son esos murmullos? Vamos a ir buscando esos 3 ruidos en el paciente. El laringotraqueal, voy a poner mi fonendoscopio en la parte anterior del cuello. Allí voy a ir a buscar el ruido laringotraqueal. Broncovesicular, en la línea media. En cambio, el murmullo vesicular puede encontrar en toda la parte interna y la base y vértice. ¿Cómo es este ruido que se llama murmullo vesicular? También llamado en otros libros, tal vez tengan otros libros de semiología, donde se llama también ruido alveolar. Se produce por el pasaje de aire en los conductos aéreos que va al alveolo, en inspiración y en expiración. Tanto que el paciente respire o elimine, igual voy a escuchar. Este ruido se va a asemejar a la pronunciación de la letra B o F. Si ustedes practican F con los labios no muy abiertos, es el mismo ruido. Este ruido es ligero, dulce y muy suave. Es producido por la aspiración de aire en los alveolos que están distendidos. Respiración bronquial, o también llamado ruido laringotraqueal. Este ruido es soplante, de tono elevado, que se percibe en inspiración y expiración en la laringe, en la tráquea, a nivel de la región supra o esternón. Se produce por el paso de aire de las cuerdas vocales y esto se asemeja a la letra G o H. G, G. No abran mucho los labios y pronuncien la G o la H, que a ese ruido se asemeja. Otro tenemos la respiración broncovesicular. Este es el resultado de la interposición del segmento del murmullo vesicular y de la respiración bronquial. Este es producido por pasaje de aire del orificio estrecho al más delgado. O sea que hay una alteración entre un tubo un poquito más grueso y otro más delgado, que viene de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Ahí está. ¿Cuándo está aumentado el ruido o el murmullo vesicular? Está aumentado en los casos donde el pulmón se vuelve vicariante o supletorio o tenga una respiración pueril. En esto hay una respiración ruda, fuerte, soplante, porque habíamos dicho que era suave, ¿no? Esto es reforzado por la patología del pulmón, del lugar del pulmón o el pulmón opuesto. ¿Cuándo hay disminución del murmullo vesicular? Puede presentarse cuando el pulmón o un sector del pulmón tenga obstrucción por presencia de cuerpo extraño, masas tumorales, o se interponga líquido en pulmón, como ser el neumotórax, la pleuresía, la condensación pulmonar. Está disminuido.
Aquí hay un pequeño resumen que se les ha hecho del murmullo vesicular, las causas que pueden estar aumentadas y las patologías en intensidad. Va a haber una disnea concéntrica, respiración supletorio y está disminuida en las insuficiencias respiratorias nasales por adenoides en las narices, que tengan pólipos. Puede ser un cuerpo o un espacio ocupante, que va a haber una obstrucción a nivel de los alveolos, como sean las neumonías, bronconeumonías, esclerosis, neumoconiosis o caverna, o un obstáculo entre el pulmón y el oído del paciente por la pared torácica. Puede ser adherencias pleurales, derrames pleurales o neumotórax. O puede haber una menor velocidad del aire en los alveolos. ¿Por qué? Por esclerosis atrófica, puede haber neuralgia intercostales, pleurodínia, escoliosis, sifosis o neoplasia bronquial. Bien, aquí está el médico examinando al bebé y la mamá, ¿no? Que le distrae para que no llore el bebé y no altere el ruido que voy a ir a escuchar. Otros ruidos que ya serían los patológicos, se habla de soplos respiratorios. ¿Cuáles son esos ruidos o soplos respiratorios? Son ruidos originados por el pasaje de aire a través de un conducto abierto. Entre estos soplos tenemos el soplo tubárico, el soplo cavitario, el soplo anfórico, el soplo pleurítico y el soplo tubopleural. Son ruidos patológicos. ¿Cómo es el ruido tubárico o soplo bronquial también llamado? Este ruido se asemeja a un ruido glótico por falta de aire en los alveolos. Es patognomónico, fíjense, un signo patognomónico en las neumoconiosis y condensaciones pulmonares. Este ruido es soplante, intenso y de tonalidad grave, que vamos a asemejar a la letra G o H. ¿Se acuerdan quiénes tenían esta letra, no es? El soplo cavitario o cavernoso. Este soplo es tan tubárico, también llamado soplo modificado o ampliado por la resonancia de la caverna. Es de timbre grave, hueco, fuerte, como si nosotros estuviéramos soplando una botella con cuello ancho, y se asemeja a la letra O, que se encuentra en la tuberculosis cavitaria. Soplo anfórico. Este soplo es poco intenso, con una resonancia metálica, poco soplante, o sea, se asemeja cuando uno sopla una botella de cuello estrecho. Se encuentra en los neumotórax espontáneos, derrames pleurales y tuberculosis cavitaria. Soplo pleurítico. Este soplo vamos a escuchar en expiración. ¿Ya? Es un límite donde vamos a ver la parte superior del derrame, o sea, si hay derrame en pulmón, en la parte superior, después de escuchar la percusión mate, arriba vamos a escuchar el soplo pleurítico. El soplo tubopleural. Este soplo, también llamado doble soplo, es cuando es un soplo tubárico en la inspiración y pleurítico o pleural en expiración. O sea, los dos voy a escuchar en inspiración y en expiración. Encontramos en las condensaciones pleurales y en las pleuresías o pleuritis. Y ahí está. Fíjense que muchas veces cuando yo tengo que escuchar, hacer la auscultación, aprendí que el paciente tiene que estar desnudo hasta la cintura. Pero muchas veces
los niños en especial no se quieren sacar la polera, ni la blusa, ni el vestidito, ni nada. Y comienzan el llanto total, hasta que la mamá lo tiene que nuevamente agarrar, tranquilizarlo, y ahí el médico tiene que a darse modos para escuchar. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué obstáculo tengo? La polera. ¿Ya? No es igual como en este paciente, que yo lo tengo desnudo y puedo escuchar muy claramente los ruidos que voy a ir a buscar. Estos sonidos anormales, que serían los soplos, por ejemplo, también clasificamos como primarios o autóctonos o secundarios o de transmisión. Los primarios o autóctonos vamos a ver por una vena fluida sonora que escuchamos en la estenosis traqueales o estenosis traqueal. Eso es cuando hay alguna dificultad en la parte superior. También vamos a escuchar ya en muchos pacientes, porque ya casi la mayoría de los que entran a terapia intensiva terminan con traqueostomía. Porque si yo no hago la traqueostomía, voy a provocar estenosis por la presencia de tubo orotraqueal a más de 10 días. Entonces ya hay complicaciones por estenosis traqueal. También voy a escuchar soplos sibilantes o soplos córneos que encontramos también en la estenosis traqueal. En los de transmisión o secundarios tenemos el soplo tubárico, cavitario, anfórico, pleurítico y tubo pleural. Los mismos que ya acabamos de ver, que son en las neumonías, en las esclerosis, en las neumotoras, en las cavernas grandes, derrames pleurales, el pleurítico, derrame pleural, pleuresía, hidrotórax, y el combinado o tubo pleural tenemos todos los pacientes que también tengan la condensación pulmonar o neumonía. Puedo hacer el examen físico cuando mi paciente está en decúbito dorsal, fíjense aquí, y puedo, si es que mi paciente, imagínense, hemos dicho que mejor escuchamos la parte posterior, pero mi paciente tiene fractura de lumbar 4, digamos, o torácica 10, y no puede moverse, lo tienen que operar. Si yo lo muevo, agravo su cuadro y lo dejo parapléjico. Entonces, generalmente hay muchos internos residentes dicen, no, el paciente está parapléjico y no le escuché la ocultación ni le puede hacer la percusión en la parte posterior. Mentira, se puede hacer en la parte anterior y lateral, que igual voy a escuchar lo mismo que haciendo la parte posterior, ¿no? Como el niño acá, que sí. Fíjense ahora, los pacientes vienen con barbijo, entonces esa inspiración y expiración, un poquito más delicado que tenemos que hacer. Siempre el médico hace distancia con el paciente. Aparte de los soplos, hay otros ruidos patológicos que se llaman ruidos adventicios. Estos ruidos, también llamados sobreagregados, que se presentan en la respiración, que son, por ejemplo, los espectores, que son ruidos anormales que acompañan a la respiración, que se origina en los bronquios, en los pulmones y en la pleura. Estos ruidos pueden ser secos y húmedos. Estos espectores secos vamos a encontrar por espasmo bronquial o alergia, ¿no? Roncos son como unos ronquidos por espasmo del edema de la tráquea y los bronquios. Y las sibilancias son ruidos agudos como si estuviera silbando de una estrechez de un tubo delgado, o cuando yo inflo un globito y lo estiro el pico y dejo salir el aire, suena, ¿no? O cuando si yo tengo un gatito y me lo pongo por acá, el gatito se va a estar acariciando y va a estar un ruidito del ronroneo del gato, ¿no? Entonces,
Estos estresores secos son los roncos y las sibilancias. Estresores húmedos. En esto hablamos de húmedos porque ya en este paciente hay expectoración. Hemos aprendido mucho, ¿no? De variedad de expectoración. Acá hay una movilización de secreciones en los alveolos, en los bronquios y en los bronquiolos, y esto se va a asemejar como un frote. Si ustedes tienen cabellito, y los varoncitos, si no tienen cabello largo, y tienen a su hermanita por ahí, díganle, a ver, vení, dame un mechoncito de tu cabello. Entonces, agarra un mechoncito del cabello, lo ponen en su oreja y lo frotan. Froten el mechoncito de cabello. Ahí, en su oído. ¿Escucharon? ¿Han hecho el frote de su cabello? Sí, doctora. Ya. Ese ruido se llama estresores húmedos, y si agarran más el mechón y frotan más, mejor van a escuchar. Entre estos vamos a clasificar en pequeño, mediano y gran burbuja. Entonces, cuando yo hago mi historia clínica, se ausculta estresores húmedos de pequeño o mediano, ¿no?, en las bases de pulmón derecho o en el vértice de pulmón izquierdo, por ejemplo, dependiendo dónde escuché. Son crepitaciones en inspiración y sus crepitaciones en expiración. Otro ruido, roce o frote pleural. Este ruido se asemeja cuando se produce un frote de un cuero. Cuando yo, por ejemplo, tengo una hoja, aquí tengo una hoja un poco escrita, y yo voy a frotar de esta forma. ¿Escuchan? El frote. Ese es el ruido de roce o frote pleural. Se produce cuando frotamos dos hojas en la pleura. Esto por proceso inflamatorio. Estos ruidos pueden ser secos, rudos, que son también superficiales. Y aquí está un poquito del resumen. Estos ruidos que son llamados estresores, les dije que pueden ser secos o húmedos. Los secos encontramos en la tráquea, en los bronquios, que serían roncos y sibilancia, y los húmedos encontramos en los alveolos y los bronquiolos, que pueden ser estos crepitantes de pequeño, mediano y gran burbuja, y los bronquiolos serían los subcrepitantes de inspiración. Entonces yo esos ruidos voy a ir a escuchar en pacientes y siempre hago de vértice a base, vértice a base. Luego hago la resonancia vocal. Voy a auscultar la voz del paciente, ¿ya? Vamos a realizar este examen en el paciente hablando. Y para eso yo le voy a decir que pronuncie una palabra que sea un poquito más fuerte, como ser carro, guerra, burro o perro. O también le puedo decir que diga 33, pero mejor para escuchar le digo, diga carro 3 veces, carro, carro, carro. Entonces fuerte. Vamos a escuchar este sonido, un eco, que vamos a percibir la letra. A esto se llama broncofonía normal. Eso es lo que voy a ir a escuchar cuando el paciente hable. ¿Cuándo es la broncofonía? Es cuando la voz llega al oído sin reconocer con claridad la letra que está pronunciando. Solamente voy a escuchar como si estuviera gritando de lejos. ¿No? Se encuentra en las condensaciones pulmonares o pulmón tubario. Pectoriloquia.
Se conoce la voz claramente de las palabras cuando se encuentra en la zona de la condensación pulmonar. Pectoriloquia afona consiste cuando la voz se escucha como si estuviera hablando en su boca, como cuchicheando, dice, ¿no? Es un ruido confuso que no se reconoce claramente la palabra. Se encuentra en las zonas de condensación pulmonar y en las pleuritis y en los derrames pleurales. La pectoriloquia afona. Luego, puedo decir también, para escuchar mejor el timbre, a la auscultación, la parte superficial, cuando escucho un infiltrado en el tejido pulmonar y le voy a decir al paciente que diga 33, 33, 33, y eso tengo que escucharlo. Y vamos a ver, se habla de egofonía cuando hay las modificaciones de la voz en tonalidades agudas y temblorosas. Puedo decirle que cuente 1, 2, 3, o que se tape la nariz. Así, 1, 2, 3. Ese sonido se va a asemejar. Se encuentra en la pleuritis, derrames pleurales, que puede ser combinada con la broncofonía llamada egobroncofonía. Y ahí está un pequeño del resumen. La egofonía se encuentra en especial, dice que el latido de las cabras, se disminuye la resonancia vocal o las vibraciones pueden estar aumentadas, que se puede habituar en los derrames pleurales, en los espacios de la escápula y en la región escapular inferior. La broncofonía es un sonido que se transmite muy claro y fuerte, pero este sonido se va a reconocer con claridad las palabras que hablen o griten de lejos. Se escucha en dónde, en las zonas donde hay condensaciones pulmonares o en los procesos de infiltraciones como ser tuberculosis, úlceras, atelectasia o neumonía o tumores. Pectoriloquia. Se reconoce con claridad la palabra al que se ausculta, de quien se habla o el enfermo va directamente al oído. Vamos a escuchar en la condensación pulmonar. Pectoriloquia afona consiste en que la voz es como si estuviera hablando muy despacio, ¿no? Es un oído limpio, el sujeto puede estar sano, el ruido puede ser también normal y puede cambiar el sonido y se puede escuchar en qué zonas. En la condensación pulmonar, derrames pleurales, pleuritis, cavernas de gran tamaño o neumotórax a tensión. Bueno, como ustedes ven en el grupo de la figura, todos con su fonendoscopio en el cuello. Este es el equipo que siempre nos va a acompañar y que va a ser parte de nuestro trabajo. Entonces hay que cuidarlo, hay que limpiarlo, porque con esto vamos a trabajar. Y lamentablemente, nuevamente aquí les muestro la figura, lo que actualmente nosotros, el mandil lo cambiamos, bueno, seguimos con el mandil, pero cuando tenemos que examinar al paciente peor, con una insuficiencia respiratoria, sospecha de COVID, inmediatamente el personal comienza a cambiarse la vestimenta. O si no, siempre utilizamos 2 barbijos, ¿no?, para cubrir mejor y la parte facial. Bueno, aquí en nuestra figura nos muestra un helicóptero, un tiburón, y aquí está el riesgo total, el que está queriendo salvar su vida.
Aquí es una lucha total que estamos viviendo en esta pandemia, nosotros que somos los médicos y el virus que está yendo a matar. Y no seamos como estos que están mirando. Fíjense, miran y ni siquiera están ayudando a levantar al paciente. Están mirando de lejos. Y son los que no utilizan barbijo, los que salen a las calles, los que se van a las fiestas, a las reuniones, a las cenas. Y después vienen a gritar al hospital diciendo que somos malos médicos, que no los atendemos bien y todo. Pero no es culpa de nosotros, ¿no ves? Estamos en una guerra total, porque para nosotros, para los médicos, esta es una guerra, que los únicos que le hemos puesto el hombro a esto fuimos nosotros, en especial los que trabajamos en terapia intensiva, nos las vimos muy feas. Entonces los policías también, muchos policías han fallecido, todo el personal de salud también que se cuidan, pero no podemos decir no, y estamos en la lucha total, así como este tiburón que nos quiere comer, igualito estamos día a día cuando vamos al hospital. Bueno, jóvenes, hasta aquí ya tienen todo para examinar a su paciente, a su familia. Comiencen a escuchar, a auscultar, a percutir, a palpar. Y el día miércoles hacemos todo lo que es placas radiográficas, que hasta ahí sería el examen del primer parcial. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?